Un saludo cordial para todos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Esta noche, una vez más, nos sentimos bien. Cada vez que Dios nos da la oportunidad de hablar su palabra y predicar este evangelio que hoy en día mucha gente no valora. Pues Jesucristo prometió. Así como estás viendo la iglesia, Jesucristo prometió volver por la iglesia. Y nosotros somos parte de la iglesia y tenemos que quedar en la palabra de Dios. La vez pasada te mostramos cuando bajó el Espíritu Santo y los apóstoles estaban predicando, estaban bajo el poder del Espíritu Santo y la iglesia nació y cada día la iglesia iba aumentando. Vimos que tanto hombres como mujeres creían en la palabra de Dios y recibieron bautismo. Pues hoy me siento bien haber creído en Dios y trabajar para Él también. Vamos a seguir, pero no se olviden que antes de la venida de Jesucristo fue el pueblo de Israel mismo que pidió otro profeta, porque cada vez que Dios bajaba por medio del fuego, morían muchos de ellos. Ellos no lo podían escuchar, porque cada vez que bajaba Jesucristo por medio de este fuego, por medio del viento fuerte, muchos se asustaban, muchos morían. Y entonces ellos le pidieron a Moisés para que hablara con Dios, a ver si Dios les envíe otro profeta. Vamos a leer contigo en el primer capítulo, en Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio capítulo 5, abra tu Biblia con nosotros y tome nota. Versículo 25 al 28. Repito, Deuteronomio capítulo 5, versículo 25 al 28. Dice así: pero nosotros vamos a morir si nos quedamos escuchando la voz de Jehová nuestro Dios, pues nos va a consumir este fuego terrible. Es el pueblo de Israel que está hablando. Cada vez que baja Dios nos vamos a morir porque Él es demasiado fuerte. Por cómo baja, ¿quién puede con Él? ¿Quién lo puede aguantar? Pues ellos dijeron así, que vamos a morir por medio de este fuego. Versículo 26 dice así: ¿qué hombre quedará con vida después de escuchar la voz de Dios vivo hablando de en medio del fuego, como lo hace ahora con nosotros? Ellos mismos dicen, ¿quién puede quedar vivo después de escuchar la voz de Dios por medio de este fuego? Nadie. Hoy en día la gente cree que tiene poder, pero el Todopoderoso es Dios. Amén. Y versículo 27 dice así: mejor acércate tú para oír todo lo que diga Jehová nuestro Dios, y luego tú nos las dices para que las pongamos en práctica. Como era tan difícil, cada vez que bajaba Dios, el pueblo se asustaba, tenía miedo de morir. Entonces ellos le preguntaron a Moisés. Ellos están haciendo una petición. Le dijeron a Moisés que acerque a Dios. Oiga lo que Dios tenga que decir. Entonces, todo lo que Dios te diga, tú lo reportas a nosotros y nosotros prometemos obedecer y practicar todo. Una promesa que hizo el pueblo. El pueblo pidió un profeta, pidió que Moisés
hablara con Dios para ellos. Y ellos van a obedecer todo lo que diga Dios. Entonces Dios, como es un Dios de paz, un Dios de amor, un Dios que escucha, vamos a ver qué dice en el versículo 28. Jehová oyó estas palabras mientras ustedes me hablaban. Y me dijo, he oído lo que dice este pueblo. En todo han hablado bien. Dios no es sordo, hermanos. Hoy en día estamos sirviendo a un Dios viviente. Un Dios que nos puede escuchar. Un Dios que nos va a ayudar en momentos difíciles. Entonces, dijo, Dios oyó esas palabras mientras que ellos hablaban con Moisés. Dios escuchó esa palabra. Entonces, Dios dijo, ellos tienen razón. Ellos tienen razón en lo que dicen. Es verdad. Como eso es lo que están pidiendo, entonces les voy a dar lo que me están pidiendo. Esta noche, yo no sé qué pides tú a Dios. ¿Qué quieres pedirle a Dios esta noche? Que te haga el favor de darte vida eterna, ¿cierto? Amén. Pero para que te dé vida eterna, tienes que aceptarlo. Tienes que creer en Él. Amén. Pues vamos a ver que nuestro Dios, que no es un Dios muerto, sino un Dios vivo, un Dios que escucha. Y Dios escuchó y Dios va a responder. Amén. Vamos a ver donde Dios responde la petición del pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 18. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 hasta el 20. Dice así: Jehová hará que se levante para ti de en medio de tus hermanos un profeta como yo. A él habrán de escuchar. Dios escuchó la petición del pueblo y Dios dijo que voy a elegir uno de ustedes como yo había elegido a Moisés. Entonces tienen que escucharlo. 16 dice así: acuérdate de lo que pediste a Jehová tu Dios en el monte de Horeb, el día de la asamblea. Tú dijiste: no puedo seguir más oyendo la voz de Jehová, ni soportar este gran fuego. Si me quedo mirando, voy a morir. Eso fue lo que ellos pidieron. Que no podemos seguir escuchando a Dios así. Si Dios sigue bajando por medio del fuego, por medio de este viento, ¿quién lo va a soportar? Nos va a matar a todos. Pero habla con Dios, habla con Él, a ver si nos escucha. A ver si Él manda a un profeta a que nos hable. Dios escuchó la petición del pueblo. Entonces Dios dijo, dicen bien. Versículo 18 dice así: yo haré que se levante de en medio de sus hermanos un profeta, lo mismo que hice contigo. Yo pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo mandé. Dios aceptó la petición del pueblo y dijo que va a mandar un profeta para ellos. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo mandé. Todo lo que ese profeta dice, tenemos que obedecer. Fue el pueblo de Israel que pidió para un profeta. Entonces, mira lo que dice en el versículo 19. Porque acuérdate que el pueblo había prometido que si Dios manda un profeta, ellos lo van a escuchar. Lo van a escuchar. Y dice en el versículo 19 así: si alguno no escucha mis palabras, cuando haga el profeta de parte mía, yo mismo le pediré cuentas. Dios mismo
te va a pedir cuenta después de haber escuchado la palabra de Dios y no obedeces. El pueblo en verdad pidió un profeta. El profeta vino entre ellos. Ellos no lo recibieron. Ellos lo mataron. Y si alguno no escucha mis palabras, cuando habla el profeta de parte mía, cuando este profeta habla, está hablando de parte de Dios. Y ya habíamos mostrado quién es ese profeta, que no es otro que Jesucristo. Pero más adelante lo vamos a identificar con versículos. Yo pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo mandé. Si alguno no escucha mis palabras, yo mismo le pediré cuentas. Pero si un profeta pretende hablar en mi nombre sin que lo haya mandado, o si habla en nombre de otros dioses, morirá. Si algún profeta viene, está hablando que no es Dios que lo ha mandado, entonces este profeta morirá. Hoy en día, ¿cuánta gente no está predicando la palabra como debe ser? Hoy en día, ¿cuánta gente se está recolectando plata en vez de predicar la palabra de Dios? Hoy en día, ¿cuántos predicadores? ¿Cuántos predicadores están ricos? Tienen mucha plata. Ellos no están predicando la palabra de Dios, pues Dios les va a pedir cuenta a todos ellos. Vamos a ver que en el Nuevo Testamento, después de que la iglesia ya nació, el Espíritu Santo también lo confirmó. Vamos a ver en Hechos capítulo 3. A ver qué dice. Lo confirma otra vez. Porque la iglesia está bajo la guianza del Espíritu Santo. Hechos 3, versículo 21 al 23. Pues el cielo debe guardarlo hasta que llegue el tiempo de restauración del universo, según habló Dios en los tiempos pasados por boca de los santos profetas. Todo lo que te estamos diciendo, todo lo que está pasando, ya muchos profetas lo habían profetizado. Entonces dice así en el versículo 2, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablé. En medio de ustedes, ya Moisés lo había dicho, pero aquí lo está confirmando el Espíritu Santo, que Dios iba a mandar un profeta en medio de ellos, que iba a salir ese profeta. Y ellos tenían que escuchar, obedecer todo lo que decía este profeta. Mira lo que dice el versículo 23. El que no escuche a ese profeta será eliminado del pueblo. Hoy en día mucha gente cree que, porque antes de la venida del Espíritu Santo, te mataban si no quedabas en la palabra como es, te eliminaban. Pero por medio del Espíritu Santo que vino, hay mucha gente que hoy en día son espiritualmente muertos. ¿Por qué? Porque están predicando otro evangelio. Físicamente estás vivo, pero espiritualmente estás muerto, porque tú no haces lo que dice la palabra de Dios.
Y hoy en día, si un predicador está predicando la palabra de Dios, tiene que hablarlo conforme a la palabra de Dios. Tienes que hacerlo conforme al fundamento de los apóstoles. Vamos a ver que muchos de los que hoy en día están predicando, Dios no ha mandado a esos predicadores. Vamos a consultar conmigo en Jeremías 23. Vamos a ver Jeremías 23. Porque no todos que dicen Señor, Señor, van a entrar al reino de Dios. Porque mucha gente hoy en día, sí, están diciendo el nombre de Dios. El diablo también conoce a Dios y también lo alaba. Vamos a ver en Jeremías 23. Jeremías 23, versículo 30 hasta el 32. Pues, dice así, versículo 30. Pues bien, dice Jehová, voy a castigar los profetas, dice Jehová, que se roban mis palabras uno a otros. Hoy en día la gente que está predicando el evangelio falso, no hay diferencia. De pronto uno roba más que el otro. ¿Por qué decimos así? Porque si tú estás pidiendo plata no conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios, tú le estás robando a la gente. Pero hoy en día también vemos que hay mucha gente que va con su plata a comprar la mentira. Pues te garantizamos, te podemos decir que si hoy nos visita, viene con plata, regresará con tu plata para tu casa. Porque nosotros estamos predicando la palabra, no estamos predicando plata. Pero hoy se roban mis palabras unos a otros. Ellos usan la palabra de Dios de una forma para hacerle creer a la gente que están predicando el evangelio de verdad. Pues yo te invito a que no te quedes en la oscuridad, no te quedes en la mentira, sino acepte la buena noticia, el evangelio de verdad. Dice así, versículo 31, que no tienen más que abrir su boca para pronunciar oráculos. Ellos no hacen más que decir bobadas a veces. Tú no has escuchado a veces que la gente dice que tiene un sueño. La gente dice que Dios me ha hablado, Dios me ha dicho eso. Todo lo que Dios tenía que decir ya está escrito en la Biblia. La gente hoy en día hace sueño, tiene sueño y lo van compartiendo por WhatsApp, por YouTube, por donde sea. Yo tuve un sueño, Dios me habló y me dijo, si tal cosa tal. Son bobadas a veces que la gente dice. Porque todo lo que Dios tenía que revelar está escrito en la Biblia. Todo lo que Dios tenía que decir está escrito en la Biblia, hermanos. Oráculos son mensajes o respuestas que los sacerdotes o los pastores daban en nombre de los dioses a las consultas. Ellos dan un montón de mensajes, dizque en nombre de Dios. ¿Tú no has escuchado que a veces la gente dice que voy a consultar un pastor, voy a consultar tal, y tienes que pagar para el consulto? Para el consultorio tiene que pagar. Si yo voy donde un doctor, tengo que pagar, ¿cierto? Pero si yo estoy predicando la palabra de Dios para ayudar a la gente, ¿por qué le voy a cobrar a la gente? ¿Por qué? Porque es un negocio que están haciendo. Porque están haciendo negocio con la palabra de Dios.
Y Dios dijo en su palabra, les pediré cuenta a ellos. Dios te va a pedir cuenta. Tú hoy en día que usas la palabra de Dios como te dé la gana para engañar a la gente. Dios te va a pedir cuenta. Tú también, Dios te va a pedir cuenta. Tú que has creído en la palabra de Dios y sigue viviendo como te dé la gana, también te va a pedir cuenta. Hermanos, amigos que nos está viendo ahora mismo, ¿por qué no salimos de la mentira? ¿Por qué? Vamos a identificar el profeta que Dios ha enviado. Pero antes que eso, no hemos terminado. En el versículo 32, Jeremías 23, 32, dice así: voy a castigar los profetas de sueños mentirosos, que son buenos para contarlos, y desorientan a mi pueblo con sus embustes y extravagancias. Yo no los he enviado, ni les he mandado órdenes, y no sirven para nada este pueblo, dice Dios. Dios dice que voy a castigar a esa gente, a esos profetas de sueños mentirosos, que son buenos para contarlos. Tú no has visto como ellos voltean la palabra de Dios para hacerle creer a la gente que es la palabra de Dios en verdad que están predicando. Lo hacen de una forma profesional porque tienen años engañando al pueblo de Dios. Y dice, son buenos para contarlos, y desorientan a mi pueblo con sus extravagancias. El pueblo que Dios te ha dado para guiar, tienes que hacerlo conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué desorientar a un pueblo? No te olvides que la palabra dice que un alma vale más que el mundo. Un alma vale más que el mundo, hermanos. Entonces, ¿cuántas almas tienes delante de ti que tienes que guiar, tienes que orientar? Pero en vez de orientarlos, prefieres la plata, prefieres engañarlos para llenar tu bolsillo con plata. Pero no te olvides, no se te olvide que Dios te va a pedir cuenta. Dios te va a pedir cuenta, porque así como Dios es un Dios de amor, un Dios que escucha, un Dios que perdona, también es un Dios que castiga. Dios va a castigar. Dios habla. Lo que a mí me gusta de Dios es que Dios no obliga a nadie a que crea en Él. Dios no lo hace. Dios te habla. Si tú escuchas, te dará vida eterna. Pero si tú no escuchas, entonces te tiene que castigar.